Correspondencia analógica entre el modelo de superestructura y la superestructura real. Siendo el modelo de superestructura una representación analógica de la superestructura real, las conclusiones que de su examen extraigamos presentarán correspondencias con características, cualidades o propiedades de la misma. Las principales correspondencias se han sintetizado en la tabla de la figura 75 bis. El primer paso será explicar cada una de tales relaciones para aclarar el contexto en que debe ser comprendido el concepto de registro cultural. Los 9 enunciados de la columna de la derecha se refieren al modelo de la superestructura de la figura 75, en tanto que los 9 de la columna izquierda reflejan propiedades correspondientes de una superestructura real. Las 3 primeras correspondencias pueden considerarse como principios axiomáticos del modelo de superestructura. Estos principios ya han sido suficientemente explicados y justificados en los artículos precedentes, por lo que aquí, salvo el tercero, solo nos limitaremos a repetir su definición. El principio primero es la tesis fundamental del modelo de superestructura, de la cual se derivan todos los razonamientos posteriores. Ella afirma, simplemente, que el modelo de superestructura corresponde analógicamente con toda superestructura real. El principio segundo expresa el postulado potencial del modelo estructural y es evidente su carácter axiomático. Afirma que, a un nudo del modelo de superestructura, corresponde un objeto cultural de la superestructura real. El principio tercero recibe su fundamentación real en las conexiones de sentido que ligan entre sí a los objetos culturales. Como tales relaciones dan lugar a los registros culturales, sin discutir la validez del principio, el mismo será explicado nuevamente, con mayor detalle, más adelante. Su formulación afirma que, un enlace del modelo de superestructura, corresponde con un registro cultural de la superestructura real. Dando por sentado la validez de los principios axiomáticos primero, segundo y tercero sobre los que se basa el modelo de superestructura, el análisis de las siguientes proposiciones analógicas nos permitirá profundizar en la comprensión de las superestructuras reales. Se trata ahora de enunciados encadenados, lógicamente, que describen las propiedades esenciales del modelo de superestructura y permiten explicar la constitución de una superestructura real. E2, proposiciones cuarta y quinta. Recordemos lo dicho en la página 64 sobre el modelo de estructura de la figura 12, idéntico al de la figura 75. De la simple observación deducimos que se compone de 4 elementos. Ciertas protuberancias en los vértices y centro del cubo llamadas nudos. El enlace entre nudos. El espacio que ocupa su extensión. Y el tiempo que le permite durar o cambiar. De estos 4 elementos no vamos a considerar aquí el tiempo, que en las superestructuras reales se denomina historia o tiempo histórico, pues el mismo ya ha sido definido en otro inciso, página 311, como tiempo de una cultura externa. En cambio vamos a estudiar más adelante una especie temporal propia de los registros culturales que la sabiduría hiperbórea denomina serie cronocultural. Prescindiendo del tiempo, se puede afirmar que un modelo de superestructura se construye esencialmente con elementos topológicos organizados en un espacio topológico. En este espacio topológico reconocemos al espacio que requiere toda estructura para existir, pero en lugar de los nudos y enlaces, afirmamos que un modelo de superestructura se construye con elementos topológicos. ¿Qué significa esta diferencia? Respuesta. Que en una superestructura real los objetos culturales, análogos a los nudos, y los registros culturales, análogos a los enlaces, son elementos reales cuya existencia comienza a posteriori de la existencia óntica. Como vimos en C, los entes externos designados son el soporte de propiedades culturales del objeto cultural. Es así porque los entes presentan su designio a priori, en el primer movimiento, en tanto que los objetos culturales surgen por la afirmación a posteriori de la matriz esencial del designio durante el segundo movimiento. Por lo tanto, en el modelo de superestructura ha de existir, análogamente, algo a priori de la existencia de los nudos y enlaces, pero que sirva de fundamento a las propiedades posteriores de los mismos. Tal a prioridad fundamental es la característica esencial de los elementos topológicos del modelo de superestructura. Se entiende, entonces, la proposición quinta, que postula la analogía entre los elementos topológicos del modelo de superestructura y los entes designados de la superestructura real.
Mas, si los elementos topológicos se organizan en un espacio topológico, y aquellos son análogos a los entes designados cuya existencia ocurre en el espacio físico, es evidente que estos espacios son también análogos. Es lo que afirma la proposición cuarta. El espacio topológico del modelo de superestructura es análogo al espacio físico de la superestructura real. E3, proposiciones sexta y séptima. Consideremos ahora el modelo de estructura de la figura 12. Los elementos topológicos, al organizarse en el espacio topológico, configuran una infraestructura topológica. La infraestructura topológica es el esqueleto esencial de toda estructura. Sobre este esqueleto se agregan, a posteriori, los valores que transforman a la infraestructura en estructura y le confieren propiedades geométricas específicas. La calificación de nudo o enlace, por ejemplo, es la adjudicación de un valor geométrico a ciertos elementos topológicos preexistentes en la estructura. Con otras palabras, la infraestructura topológica soporta las propiedades geométricas de la estructura. Aplicando estas definiciones al modelo de superestructura de la figura 75 y trazando correspondencias con la superestructura real, llegamos a comprender la proposición sexta. En efecto, si la infraestructura topológica se compone de elementos topológicos, análogos a los entes designados, estos han de integrar, análogamente, una infraestructura óntica. Vale decir, los entes designados al organizarse en el espacio físico, configuran una infraestructura óntica. Naturalmente, tal como lo declara la proposición sexta, la infraestructura topológica del modelo de superestructura es análoga a la infraestructura óntica de la superestructura real. Ahora bien, ¿qué es, realmente, una infraestructura óntica? Respuesta. El esqueleto esencial que soporta las propiedades culturales de la superestructura real. Explicaremos esta respuesta. Los entes designados, que se hallan distribuidos en el espacio físico, conforman una infraestructura óntica. El PASU va conociendo sus designios mediante el primer movimiento, y va afirmando sus matrices esenciales con la proyección de los signos que efectúa el segundo movimiento. Los entes se transforman así en objetos culturales y emergen con propiedades específicas más allá del umbral del sentido. En verdad, los entes permanecen equilibrados en su sitio, pues lo que emerge es un contenido axiológico puesto en ellos por la expresión del PASU. Este contenido axiológico es un valor cultural agregado a los entes preexistentes que, por eso, actúan como soporte de propiedades culturales. Se entiende entonces que, análogamente al modelo de superestructura, la infraestructura óntica es un esqueleto esencial de la superestructura real. Sobre este esqueleto se agregan a posteriori, los valores que transforman a la infraestructura en superestructura y le confieren propiedades culturales específicas. La calificación de objeto cultural o registro cultural, por ejemplo, es la adjudicación de un valor cultural a ciertos entes designados preexistentes. Con otras palabras, la infraestructura óntica soporta las propiedades culturales de la superestructura real. Es evidente, ahora, el enunciado de la proposición séptima. El valor geométrico agregado a un elemento de la infraestructura topológica es análogo al valor cultural afirmado sobre un ente de la infraestructura óntica. E4, proposición octava. El espacio topológico, en cuyo seno se organiza la infraestructura topológica, es un espacio esencialmente cualitativo, es decir, un espacio en el que solo puede calificarse a los elementos topológicos por la calidad de sus propiedades esenciales. El agregado del valor geométrico a los elementos de la infraestructura topológica transforma al espacio topológico en espacio geométrico. Un espacio esencialmente cuantitativo donde tiene lugar el modelo de superestructura, es decir, un espacio donde pueden calificarse a los nudos y enlaces por su cantidad, número o medida. En el espacio geométrico los nudos y enlaces adquieren importancia particular por su posición relativa en el modelo de superestructura. Pueden ser numerados, contados, y sus relaciones mutuas medidas con precisión. Análogamente, el espacio físico es un espacio esencialmente cualitativo, es decir, un espacio en el que solo puede calificarse a los entes designados por la calidad de sus propiedades esenciales. Tales propiedades puramente cualitativas, desde luego, consiste en el plan de los designios ónticos.
La afirmación de las matrices esenciales por efecto del segundo movimiento, transforma a los entes designados en objetos culturales y a la infraestructura óntica en superestructura. El espacio físico se transforma, entonces, en espacio cultural, un espacio cuantitativo donde el sentido de cada objeto cultural depende rigurosamente del valor cultural propio y de la medida de conexiones de sentido mutuas. Las características generales del espacio cultural han sido resumidas en el comentario 14 del artículo A. Claramente, la proposición octava sintetiza la correspondencia entre el espacio geométrico y el espacio cultural. Este es el enunciado completo. El espacio geométrico determinado por el modelo de superestructura es análogo al espacio cultural constituido por la superestructura real. Hemos pasado revista, hasta aquí, a las proposiciones primera a octava. La proposición novena, empero, no podrá ser abordada pues su explicación requiere la definición de algunos conceptos previos. En los siguientes subartículos se estudiará la relación entre la infraestructura y la estructura, y la relatividad del valor geométrico. Estos conceptos nos permitirán definir el contexto geométrico de una propiedad y por último, hará comprensible la proposición novena. E5, carácter absoluto de la infraestructura y carácter relativo de la estructura. Analizaremos ahora las relaciones estructurales del modelo de superestructura de la figura 75. Reparemos en que el propósito de analizar estructuralmente al modelo implica el examen de los valores geométricos que se han afirmado sobre la infraestructura topológica, por ejemplo, de los nudos y enlaces. El objetivo del análisis procurará demostrar que tales valores geométricos son relativos, es decir, que dependen del contexto geométrico. Una vez demostrado esto sacaremos las conclusiones analógicas que correspondan con la superestructura real. Comenzaremos por repetir la pregunta de la página 83 en qué consiste el modo estructural y aplicar su respuesta al modelo de superestructura. Respuesta. Existe un patrón formal último que no puede ser descompuesto por reducción. La modalidad de una estructura es el modo como un tal patrón irreductible es reproducido en la arquitectura del sistema. Ante todo recordemos que en el modelo de estructura de la figura 12, homólogo al de superestructura de la figura 75, el patrón formal es el cubo centrado. Para facilitar la explicación, hemos de suponer que el modelo de superestructura se basa en una modalidad cúbica, es decir, en un modo estructural determinante de que el cubo centrado se repite en toda la trama de la superestructura como patrón formal. Desde luego, se trata solo de un ejemplo didáctico, un ejemplo que nos permitirá calificar al modelo de superestructura, también, como estructura cúbica. Ahora bien, es indudable que el patrón formal es una cualidad esencial de la infraestructura topológica. O, con otros términos, el patrón formal es una capacidad propia de la infraestructura y, por lo tanto, a priori de la estructura constituida sobre ella. ¿Cómo se comprueba ese carácter? Respuesta. Notando que el patrón formal es independiente de toda referencia espacial o temporal para existir. El cubo estructural de la figura 75, por ejemplo, está sostenido por un cubo infraestructural topológico. Este último, considerado abstractamente como el patrón formal del modelo de superestructura, será siempre un cubo independientemente del punto de observación o del momento en que se lo comprenda, es decir, independientemente de la perspectiva. En resumen, el cubo infraestructural no posee valor geométrico, aunque hace posible que el valor exista para todo cubo estructural en tanto que tal. El valor, y la existencia estructural, sobrevienen a posteriori del patrón formal. El cubo infraestructural es una cualidad topológica que carece de valor geométrico propio, pero que sirve de fundamento a la existencia del valor geométrico estructural. Un cubo estructural solo puede ser afirmado sobre un cubo infraestructural topológico, es decir, aquel que no podría existir sin la presencia de este. Pero el cubo infraestructural, en tanto que patrón formal, es irreductible y no puede ser descompuesto analíticamente, vale decir, es un ser simple. Determina sin ser determinado y, aunque es causa de relaciones geométricas, no depende de ninguna relación fuera de sí para existir. Llegamos así al principio señalado en la respuesta anterior. Particularmente interesa destacar que no se requiere referir el cubo infraestructural al espacio topológico para probar su existencia.
Su evidencia es inseparable de la intuición sensible o inteligible que lo revele a la razón e independientemente de toda referencia concreta. Contrariamente al carácter absoluto del cubo infraestructural, el cubo estructural se caracteriza por su relatividad. Esto se pondrá de relieve si recordamos que el cubo estructural surge de la adjudicación de un conjunto de valores geométricos al cubo infraestructural. Por eso puede ser descrito como si fuera un ser complejo y descompuesto en un conjunto de propiedades correspondientes. Pero tales propiedades son esencialmente relativas. Dependen, por un lado, de la referencia del cubo estructural al espacio geométrico y, por otra parte, de sus relaciones mutuas. En el primer caso, la relatividad se comprueba notando que el valor geométrico de cualquier propiedad del cubo estructural depende de la relación que tal propiedad mantenga con respecto al espacio geométrico de referencia. En el segundo caso, la relatividad se comprueba observando que el valor geométrico de una propiedad depende de las relaciones con otras propiedades geométricas, es decir, depende del contexto geométrico. En el primer caso la relatividad del valor geométrico es general y en el segundo caso es especial. Vamos a demostrar ambos casos de relatividad en los siguientes subartículos a fin de encarar, luego, la explicación de la proposición novena. E6, primer caso. Relatividad general del valor geométrico en el cubo estructural. En toda estructura, cualquiera sea su modalidad, y particularmente en la estructura cúbica aquí considerada, el valor geométrico es relativo, aunque tal relatividad puede estar implícita o explícita en la definición de sus propiedades. ¿Qué significa la relatividad general del valor geométrico? Respuesta. Que en el cubo estructural, el valor de sus propiedades depende de la relación que éstas mantengan con respecto al espacio de referencia. Para comprobarlo notemos que, sin referir el cubo estructural al espacio, no es posible señalar sus propiedades reales. Solo podremos describir sus propiedades ideales pues, sin referencia espacial, el cubo no se halla situado en un espacio geométrico sino en un espacio ideal. Diremos, por ejemplo, el cubo estructural tiene 6 caras, limitadas por 12 aristas, que forman 8 vértices exteriores, etc. Una descripción semejante es, naturalmente, ideal y, por lo tanto, genérica. Todo cubo estructural responde a esa descripción general. Empero, cuando nos referimos a ese cubo estructural en particular, por ejemplo el de la figura 75, las cosas cambian. Si es cierto que a ese cubo estructural le cabe la descripción anterior, no es menos cierto que las propiedades descritas dependen, en ese cubo, de la referencia implícita al espacio geométrico. Por ejemplo, es cierto que el cubo de la figura 75 tiene 6 caras. Pero no es menos cierto que las mismas no son todas iguales. En efecto, en ese cubo debemos admitir que una cara es frontal, otra superior, otra inferior, otra posterior, y otras 2 laterales. Si decimos la cara del cubo, estamos mencionando una propiedad del cubo ideal. La cara, una cara igual a las otras 6, sin valor específico. Pero si decimos esa cara del cubo, estamos señalando implícitamente una propiedad del cubo real. Una cara distinta de las otras 6, con el valor específico que procede de ser frontal, lateral, etc. No podemos, pues, señalar ninguna propiedad de ese cubo estructural de la figura 75 sin que, implícita o explícitamente, la misma esté determinada por su referencia al espacio geométrico. Justamente, los 3 ejes ortogonales dispuestos a la izquierda del cubo estructural, X, tiempo trascendente, TT, y, extensión del sentido, ES, y Z, logos demiúrgico, LD, cumplen la función de representar el espacio geométrico hacia el que debe ser referida toda observación. Cuando un cubo estructural se haya referido, como en la figura 75, a un espacio geométrico, cada una de sus propiedades geométricas presenta un valor relativo a dicho espacio. Si la referencia se toma con respecto al punto 0 de intersección de los ejes, entonces el vértice 3 tiene más valor que el vértice 2, por ejemplo. Igualmente, tiene más valor la arista 3,7 que la arista 2,6, etc. En rigor, si pretendemos señalar con exactitud una propiedad específica de ese cubo particular, debemos establecer con precisión su relación con respecto a un espacio de referencia. Ello nos permitirá asegurar que la propiedad señalada es la misma luego de cualquier tipo de desplazamiento.
Si la referencia es correcta, un cambio de posición, una rotación del cubo estructural por ejemplo, no nos impedirá distinguir sin error, en todo momento, a tal o cual propiedad específica. Empero, si hemos permanecido fijos en nuestro sitio de observación, comprobaremos que, a pesar de saber en todo momento a dónde está el vértice 3, el mismo puede ya no valer más que el vértice 2. Es decir, el valor geométrico es relativo con respecto al espacio de referencia. Cabe advertir aquí que solo el segundo caso, de relatividad especial del valor geométrico, será tomado en consideración para explicar la proposición novena. El motivo es que la correspondencia analógica entre el modelo de superestructura y la superestructura real exigiría la definición de una referencia concreta de esta al espacio cultural, exigencia que nos alejaría del objetivo de este inciso, es decir, del registro cultural. El registro cultural, por ser análogo a un enlace del modelo de superestructura, queda comprendido claramente en el segundo caso, que se refiere a las determinaciones del contexto geométrico. Por eso, luego del siguiente artículo, se mencionará la relatividad del valor geométrico sin aclarar si es general o especial, mas en todo caso deberá entenderse que se trata de la relatividad especial, es decir, aquella relatividad del valor con respecto al contexto geométrico. E7, segundo caso. Relatividad especial del valor geométrico en el cubo estructural. Aparte de la relatividad general que el valor geométrico de las propiedades del cubo estructural presenta con respecto al espacio de referencia, cada propiedad ve determinado su valor por su relación con todas y cada una de las restantes propiedades. ¿Qué significa, pues, la relatividad especial del valor geométrico? Respuesta. Que en el cubo estructural, el valor de cada una de sus propiedades está determinado por el contexto geométrico. Para demostrarlo solo basta con señalar cualquier propiedad específica y analizar de qué depende su definición. De inmediato se comprobará que, cuanto más detallada sea la descripción de la propiedad, tanto más ésta depende de las relaciones con las restantes propiedades. Señalemos, por ejemplo, el vértice 2. No se trata ahora de cualquier vértice sino de ese vértice particular, el posterior superior lateral izquierdo. Ahora sí, en principio, lo distinguimos de los otros 7 vértices exteriores porque el 2 es aquel que está formado por la intersección de 3 aristas de las caras posterior, superior y lateral izquierda. Aun cuando solo digamos ese vértice, y señalemos el 2 sin mencionar ninguna referencia, en verdad lo estamos identificando implícitamente por su relación con las 3 caras nombradas. El vértice y las 3 caras que lo forman, están relacionados mutuamente de tal modo que siempre es posible identificar a cualquiera de ellos por su relación con las otras 3 propiedades. Aquí se ve ya, en su definición más elemental, la relatividad especial que el valor geométrico del vértice 2 presenta con respecto a las caras que lo integran. Es el único vértice formado por esas 3 caras pero esta condición, que causa su existencia revela su dependencia existencial. El vértice 2 solo puede ser tal por su relación simultánea con las 3 caras. O, con más rigor, un punto solo puede ser vértice 2 si su relación con las caras posterior, superior y lateral izquierda, del cubo estructural, es tal que en él se intersectan sus aristas o lados. El valor geométrico del vértice 2 es, pues, esencialmente relativo. Depende de la relación de coincidencia en un punto de las 3 aristas que lo forman. Vayamos ahora un poco más lejos. Tratemos de definir con mayor precisión al vértice 2. Ello será posible si conocemos más detalles sobre el mismo, detalles que pueden obtenerse por medio de una descripción minuciosa. Empecemos, por ejemplo, destacando que el vértice 2 está sobre una línea diagonal que pasa por el centro 9 y por el vértice opuesto 8. Más que hemos hecho aquí sino relacionar el vértice 2 con el centro 9 y el vértice 8. Continuamos, por ejemplo, notando que uno de los lados del vértice 2 es común al vértice 1, otro es común al vértice 3, y otro al vértice 6. Más que hemos hecho aquí sino relacionar el vértice 2 con los vértices 1, 3 y 6. Observemos, también, que los 3 planos, 1, 2, 3, 1, 2, 6, y 6, 2, 3, forman un ángulo poliedro rectángulo cuyo vértice es 2. Más que hemos hecho aquí sino relacionar al vértice 2 con una medida angular, etcétera, etcétera.
Para completar la definición del vértice 2, se podrían agregar muchos detalles obtenidos de manera semejante. Sin embargo, lo importante no es mejorar la definición, sino comprender que cuanto más detalles agreguemos, tanto más relaciones estarán involucradas en el concepto. La relatividad especial del valor geométrico de vértice 2 consiste en depender de todas y cada una de sus relaciones con otras propiedades. El conjunto de relaciones que lo vinculan con otras propiedades constituye el contexto geométrico de cualquier propiedad, por ejemplo, del vértice 2. En el cubo estructural, se denomina contexto geométrico al conjunto de propiedades efectivamente relacionadas con una propiedad determinada. Se comprenderá así la respuesta a la pregunta ¿qué significa la relatividad especial del valor geométrico? Que afirmaba: en el cubo estructural el valor de cada una de sus propiedades está determinado por el contexto geométrico. Si bien esta respuesta se demostró para el caso particular del vértice 2, el mismo análisis y sus conclusiones pueden aplicarse inductivamente al caso de cualquier otra propiedad del cubo estructural. La conclusión que debemos extraer del análisis es que, aparte de ser relativo, el valor geométrico debe aumentar de algún modo si, correlativamente, se incrementa la complejidad del contexto geométrico. El de complejidad del contexto geométrico es un concepto cualitativo y cuantitativo a la vez. Cualitativo porque la complejidad de un contexto está determinada por el modo como las propiedades que lo componen se relacionan entre sí. Y cuantitativo porque la complejidad de un contexto depende numéricamente del conjunto de propiedades que lo integran. Un cambio en la modalidad del entramado estructural puede causar un contexto cuya configuración sea más compleja. Un aumento del número de propiedades relativas a una propiedad determinada acrecienta indudablemente la complejidad del contexto. De cualquier modo, a mayor complejidad del contexto geométrico, más valor geométrico de la propiedad determinada. La cuestión se reduce ahora a interpretar qué significa la relatividad del valor y, especialmente, cómo crece este al aumentar la complejidad del contexto geométrico.